Hola a todos, en esta ocasión introduciremos el estudio de un nuevo lenguaje que está pegando fuerte en el mundo de desarrollo de aplicaciones del lado cliente. Nos referimos a TypeScript. En el curso veremos cuál es la fuerza de este nuevo lenguaje y aprovecharnos de sus más notorias ventajas. Sin más, empecemos. Como prerequisito de este curso, se supone que usted está familiarizado con JavaScript, es decir, conoce las estructuras básicas de programar con el mismo, como, por ejemplo, instrucciones de ejecución condicional, if, lazos, for, etc. Esto es porque TypeScript comparte esencialmente las mismas instrucciones de JavaScript. Es decir, en este curso nosotros nos vamos a enfocar no en las estructuras del lenguaje de TypeScript como if o for, que son las mismas que tiene JavaScript, sino que nos vamos a enfocar principalmente en las estructuras que son específicas de TypeScript. Por eso, para entender el curso tenemos que saber JavaScript. El segundo prerequisito es tener una noción general del desarrollo de programación, como entender qué es un flujo de instrucciones y la ejecución de programas tipo script. Es importante saber la distinción entre el enfoque de objetos en JavaScript y el enfoque de objetos de los lenguajes de alto nivel como C# o Java. Es precisamente esta diferencia la que trata de atenuar TypeScript con su sintaxis más cercana a la acostumbrada a los desarrolladores de C# o Java. Si TypeScript es tan similar a JavaScript e incluso el resultado de su transpilación, TypeScript es conocido por ser un transpilador, es decir, un lenguaje que genera como salida el código en otros lenguajes. Es decir, su salida es JavaScript. Entonces, ¿por qué merece el esfuerzo de aprenderlo? Conocer por qué, siendo similar, es tan radicalmente diferente será una de las tareas de esta presentación. Conoceremos que crear aplicaciones completas en JavaScript puede convertirse en un problema muy grande, debido a que JavaScript fue creado para desarrollar pequeños scripts para el manejo de interfaces de usuarios, y aunque el lenguaje ha evolucionado mucho, deja todavía mucho que desear cuando se trata de manejar aplicaciones extensas en código. Por último, veremos los pros y contras que se argumentan para el uso de este lenguaje. Lo primero que salta a la vista en las limitaciones de JavaScript es una de sus características principales, que es la ausencia de comprobación de tipos. Esto, que es una enorme flexibilidad en el lenguaje, nos hace caer en errores que solo son visibles en tiempo de ejecución y muchas veces cuesta mucho trabajo detectarlos. Vamos a observar esta función. Si observa, estamos sumando un número con una cadena de texto. Como es un lenguaje script, no ha hecho ninguna comprobación de tipo. Si usted hace una compilación de este proyecto, usted notará que no se chequea el tipo y el resultado que usted obtendrá será muy distinto a lo que usted tendrá pensado. Porque 10 más 10 normalmente le será 20, pero en este caso lo que hará JavaScript es convertir el primer número a texto y convertir esto en dos cadenas de texto, y esto le dará 10-10 como texto. Esto es un error muy común y es muy difícil de detectar. ¿Cómo arregla TypeScript esta situación? Bueno, como TypeScript tiene comprobación de tipo, si usted coloca esta variable como número, la variable total, cuando usted realice esto en tiempo de compilación, es decir, antes de ejecutar el programa, usted verá que no puede hacer la compilación de este programa porque le dará un error. Si el Visual Studio verá un error y el programa no compilará. Esto pudiera parecer una limitación, pero usted puede manejar esto en TypeScript. Usted puede selectivamente tener la comprobación de tipo de las variables, o si usted no lo desea, porque por alguna razón en particular, puede suprimir esta comprobación. Este es el ejemplo que tenemos anteriormente, en el cual si hay un error, si usted trata de hacer esta suma de una string con un número sobre un resultado que es número, le dará el error. Pero sin embargo, si usted coloca any como tipo de total, pues esto se ejecutará sin ningún problema, no habrá error de compilación, y usted aquí dispone de la flexibilidad que tendría en JavaScript en caso que lo necesitamos. Es decir, en este ejemplo podemos darnos cuenta que el aprovechamiento óptimo de las facilidades de TypeScript depende de nuestros buenos hábitos de programación. Ya sabemos que JavaScript es sensible a mayúsculas y minúsculas, pero a diferencia del lenguaje como C# o Java, que son igualmente sensibles a mayúsculas y minúsculas, JavaScript no emite ningún error en tiempos de ejecución sobre esta situación. Simplemente si usamos luego una variable sin anteponer la palabra reservada var, JavaScript simplemente crea una nueva variable, lo que es peor, la pone en el espacio global sin avisarnos, o trata de usar una variable inexistente. Observemos el siguiente ejemplo.
Aquí creamos una variable, le asignamos un valor, la tratamos de usar para asignar su valor a una etiqueta. El programa que usa el script es compilado, no ocurre ningún error. Aquí tenemos mi tiempo y aquí hemos cometido un error de tipo y de tipo ortográfico, y sin embargo a JavaScript esto no le interesa. Cuando usted va a ver, esto no le da ningún error cuando usted hace su programa, pero cuando usted ejecuta, entonces que se produce que mi tiempo está indefinido y usted obtiene un error. Si vemos este ejemplo usando TypeScript, aquí hacemos lo mismo, creamos una variable, le asignamos un valor, pero en tiempo de compilación, es decir, antes de ejecutar el programa, usted no puede compilar este programa porque TypeScript detecta inmediatamente que mi tiempo no es igual a mi tiempo, con mayúscula aquí, y esto va a dar un error y no le permite que este programa ejecute. Este código se compile. Recuérdense que TypeScript es un transpiler y cambia de nuestro código TypeScript al código de JavaScript. Pero antes de hacer eso, como él revisa que las variables estén bien hechas, esta variable no va a estar definida y él le va inmediatamente a generar un error y usted no encontrará este error cuando ejecute el programa. Esto es un tiempo que se ahorra mucho en la depuración del programa y merita realmente la pena. Otro problema que tiene JavaScript es la creación inadvertida de variables globales. Es algo con que un desarrollador de JavaScript se ha tropezado alguna vez. Observemos el siguiente ejemplo de código JavaScript. Vemos que hemos olvidado anteponer delante de la variable step2 la palabra reservada var. Esto hace que JavaScript trate esta variable como global y continúe funcionando sin problemas, pero realmente ahora tenemos una variable de alcance global que no teníamos pensado crear y que puede entrar en conflicto con otra variable que declaremos globalmente de forma consciente. Observemos ahora esta misma situación en TypeScript. Aquí a la hora de compilar, TypeScript no puede encontrar la variable step2 porque el código solo puede ver dentro del nombre de espacio en que se encuentra declarada la función. Es decir, esta variable no puede ser vista porque solo es si tuviera que estar declarada aquí adentro. Esto nos hace evidente que estamos tratando de crear una variable fuera de alcance de nuestro espacio de nombre. Se puede alegar que este mismo efecto se puede crear usando la adecuada estructura en JavaScript. Está claro que si el efecto puede ser creado en JavaScript, debe haber una forma de hacerlo en JavaScript, porque al final TypeScript transpila JavaScript. Pero la forma de lograr lo mismo es mucho más sencillo en TypeScript. Observemos la siguiente lámina. Observe el código de TypeScript. Para obtener el efecto deseado en JavaScript tuviéramos que hacer algo similar al código generado en la derecha. Observe la diferencia entre la complejidad de este código y la sencillez y la claridad de la estructura de JavaScript. Es evidentemente superior a la de JavaScript y además mucho más similar para aquellos que vienen a desarrollar de C# o Java. Fíjense que esta es una estructura realmente mucho más complicada de tipear y de crear, y esto es una estructura que realmente es muy simple si viene de C#. Como otros puntos positivos, se incluye un robusto soporte para Visual Studio y otros IDE, que incluyen funciones de autocompletar, IntelliSense. También existen herramientas de refactorización como ReSharper o las nativas de los IDE. Muy importante es que usted puede disfrutar en TypeScript una implementación bastante completa de la especificación en ECMA6, tales como clases, notación arrow, genéricos y otros. Aun cuando el resultado de la compilación genere código ECMA 5, es posible disponer de las futuras implementaciones de ECMA mucho antes de que los navegadores la soporten, ya que TypeScript generará ECMA 5, aunque usted esté usando características de ECMA 6 y aún en los últimos transpilers de TypeScript de ECMA 7. El sistema de herencia que describe TypeScript es muy similar a los lenguajes de tipo C# o Java, tales como cumplimientos de una interfase, jerarquía de objetos, implementación de encapsulamiento de forma sencilla y fácil de escribir el lenguaje. La implementación de namespace o módulos
que es una característica de Java y C# y del estándar ECMA6, permiten una fácil segmentación del programa en módulos, manteniendo el control de las variables globales y locales de forma sencilla. Esta particularidad es muy útil cuando queremos usar esta herramienta en programas largos, evitando repetición de nombres de variables que pueden crear mal funcionamiento del código. Por último, TypeScript no tiene problemas con interconectarse con el código JavaScript existente, porque básicamente lo que tenemos a su salida es un código JavaScript bien formado, perfectamente capaz de interrelacionarse con código existente. Como todo software, TypeScript tiene sus puntos oscuros. El primero de ellos está en nuestra responsabilidad de crear un código más fácil de depurar. Aunque TypeScript provee herramientas para anotación de tipo, es opcional. Si no lo usamos, perderemos esta ventaja que brinda el lenguaje. Usted puede forzar a TypeScript a que siempre se requiera el tipo de variable configurando el compilador. La limitación en el tipo dinámico puede confundir a un desarrollador que venga desde JavaScript, aunque si viene del mundo de C# o Java le va a parecer normal. Cuando no se posee el código TypeScript de un determinado programa o el programa o librería fue creado directamente en JavaScript, se requiere la existencia de un fichero cuya traducción aproximada sería módulo de definición de ambiente, Ambient Modulo Definition en inglés, que sirve para que TypeScript pueda encontrar las referencias de forma correcta en el código JavaScript. Estos ficheros pueden ser generados cuando usted compila el programa TypeScript, ya que esto es una opción del compilador. El problema es que las librerías nativas de JavaScript no siempre estos ficheros tienen la información completa o presentan errores. Aunque hay que decir que las librerías más importantes tienen ya se han sido generadas su fichero de ambiente. Esto lo veremos en las siguientes clases. Otro problema es que no todas las librerías existentes en JavaScript tienen su correspondiente fichero de definición. Y por último, se requiere un paso extra para la ejecución de la aplicación, ya que es preciso compilar el proyecto antes de ejecutarlo. Existe una opción del compilador que realiza la compilación automática cada vez que los ficheros son salvados. Es decir, esto puede ser mitigado usando esta opción del compilador. Cada vez que usted hace un cambio en su TypeScript, se genera el correspondiente código JavaScript automáticamente. Podemos concluir que TypeScript es un lenguaje que ha venido a resolver el problema que se ha generado por el uso cada vez mayor de aplicaciones basadas en JavaScript como lenguaje principal de desarrollo. La estructura simplificada con que TypeScript crea los objetos, la similitud con los lenguajes compilados y su sintaxis similar a C# o Java lo hacen un candidato para imponerse entre las distintas variantes que han surgido para solventar las dificultades actuales del JavaScript. Unido a esto, el soporte que brindan los navegadores para la depuración directa del código en TypeScript y el soporte que brinda Visual Studio para su depuración lo posicionan en un buen lugar. Es por eso que el interés en TypeScript se ha disparado a partir de mediados del año 2012. Donde las versiones betas empezaron a brindar un producto confiable. En las próximas lecciones exploraremos las principales características del lenguaje mediante explicación teórica de los mismos y ejemplos prácticos. Les recomendamos la clase práctica asociada a esta presentación, donde se ilustra, usando Visual Studio, los ejemplos usados en esta presentación. Muchas gracias y hasta la próxima.